Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. En primer término, con el jurista internacionalista decano en la Universidad de Hemisferios, doctor Esteban Santos. Lo invitamos para hablar temas de coyuntura, el tema de los aranceles que impone el presidente Trump, la decisión de la Corte Suprema, la inestabilidad presidencial en el Perú. Y también quiero que comente más adelante el doctor Esteban Santos sobre la situación grave que vive México luego de haber sido abatido un líder de un cartel mexicano, el Mencho. Quisiera empezar con el tema de la Corte Suprema de Estados Unidos, que dictaminó que los aranceles del presidente Trump son ilegales y él de inmediato volvió a imponer aranceles. A ver, ¿cuál es la lectura que tiene el doctor Esteban Santos? Buen día. Querido Miguel, muchísimas gracias. Siempre un placer estar aquí y saludo a todos quienes escuchan Radio Democracia. Pues, querido Miguel, le voy a intentar dar mi explicación de cómo todas estas preguntas que usted me hace de todos los temas tienen finalmente una conexión. Yo creo que si es que el mundo no entendió lo que pasó ayer en México, la magnitud de la gravedad de lo que es que cae un capo, un nuevo capo, muchas personas se levantan escuchando ahora del nombre Mencho y se dan cuenta del poder real que tienen estos grupos criminales narcotraficantes, que pueden poner patas arriba a un país, que hoy amanece Playa del Carmen cerrado, Iztapa, que en fin, muchas ciudades mexicanas, gracias a que cae este capo y ahora hay nuevamente esta lucha de poder. ¿Por qué le digo que todo esto está, en mi criterio, correlacionado, querido Miguel? Porque si es que seguimos creyendo que el problema del narcotráfico es un problema de México, o creemos que el problema del narcotráfico es un problema de Colombia o ahora solo del Ecuador, estamos perdidos. Y si realmente creemos que el tema de seguridad se acaba y se controla con aranceles, pues los únicos que van a ganar son los que ya están ganando, quienes lucran del crimen transnacional. En el caso norteamericano hay una dicotomía muy particular, que es que Estados Unidos hoy por hoy está gobernando por una persona que no le interesa el sistema de pesos y contrapesos, que no le interesa el multilateralismo y que no soporta que le digan que no. El señor Trump ha puesto en jaque todos los sistemas por los cuales la democracia norteamericana ha tenido el realce internacional y la hegemonía que tiene en el concierto internacional como tal. ¿Qué terminó pasando? Que para sorpresa de nadie, le diría yo, creo que se demoró demasiado, también me atrevería a decirle la Corte Suprema, pero el señor Trump pone unos aranceles que la verdad no le interesaba a Miguel lo que el mundo le diga, que la Unión Europea amenace con retaliaciones, que China le diga que va a hacer lo propio o menos lo que pueda hacer algún país latinoamericano. Lo único que se le interesaba es esto que pasó, que su propia máximo organismo, una decisión de 6-3, en donde 3 de estos Supreme Court Justices, de estos magistrados, fueron apuntados por el señor, nominados por el señor Trump a dedo. Él mismo los nominó. Y le dan la espalda en este caso. Pero para concluir, ¿qué es lo que le están diciendo? Le están diciendo, señor Trump, el hecho de poner aranceles necesariamente tiene que pasar por el Congreso. Y esta es una decisión que usted no la puede tomar de manera unilateral. Trump termina respondiéndole un poco lo que usted decía, con mayor amenaza. Entonces yo voy a volver a poner aranceles. Yo sé que estos tienen igual una temporalidad. Vuelvo a romper toda la previsibilidad internacional, pero ya no del 10% como los anunció inicialmente. A las 24 horas dijo 15%. Y claro, esto termina saltando unas preguntas muy fuertes. Por ejemplo, ¿en qué quedó todo el año y más de negociaciones con el Ecuador y el acuerdo que ya se había anunciado como un gran logro en materia arancelaria con ese país? Ahora, una vez que la Corte Suprema emite este dictamen, el presidente Trump de inmediato vuelve a poner los aranceles. ¿Qué significa esto? Pues, querido Miguel, esto significa que estamos hablando de un país que está en un reto muy fuerte, que los latinoamericanos creo que ya estamos un poco acostumbrados a esto, al líder que no quiere hacer caso a las otras instituciones, a que no le interesa, insisto, este tema de sistemas de pesos y contrapesos, porque la máxima corte, el máximo estamento judicial en el país ha hablado y le ha dicho no, pero Trump no solo que no quiere acatar, sino que redobla su apuesta y dice, así, pues ahora yo igual lo voy a poner y lo voy a ver de esta forma
forma y vamos a seguir peleando, vamos a seguirlo viendo. Pero aquí la parte, creo yo, del midón, en donde Trump sí tiene un argumento, en mi criterio, Miguel, es cuando dice, oiga, respondiendo a la primera pregunta que le hacen en la rueda de prensa, un periodista de la Fox News, que le decía, bueno, usted llegó a administrar o a recibir un aproximado de 175 millardos, ya no sé cuántos ceros son esos en el español, por cuestión de aranceles. Usted saca todos estos miles de millones de dólares, pero la corte le dice que es ilegal. ¿Va a tener que devolverlos? Y claro, Trump le responde, como no se dice esto, vamos a tener que litigar los próximos varios años, pero mientras todo esto pasa, yo voy a volver a poner estos aranceles ahora de emergencia de manera global a todo el planeta. No es que discrimino unos y otros, porque dice Trump, se han portado muy mal con los Estados Unidos. Y entonces la conclusión inmediata, querido Miguel, la previsibilidad que le digo que es lo que más ha ayudado a los Estados Unidos, en mi criterio, a crecer, es lo que está en vilo. Todos estos acuerdos comerciales, por ejemplo, le ponía el ejemplo pues del Ecuador, en donde queda toda esta negociación de todo este tiempo. Y por último, ¿quién va a terminar ganando? Yo espero, no porque me caiga bien o me caiga mal el señor Trump, por el sistema democrático, la impronta que han puesto los norteamericanos, que prime el Estado de Derecho, que ganen estas decisiones judiciales. A veces se gana, otras se pierde, pero el sistema es el que tiene que prevalecer. Y eso, mi querido Miguel, es lo que yo creo que está en juego en este momento en los Estados Unidos. Sin embargo, esto genera inestabilidad, incertidumbre en el resto de países, incluso el Ecuador, que había logrado el reducir al menos el 50% de los productos a los que se les impuso el 15%, volvió a cero. Ahora, de sobretasa. De sobretasa, efectivamente. Porque ya hay algunos productos como las flores que tienen el 6.8, que han venido pagando, se subió a 21.8. Entonces, mire, querido Miguel, aquí yo le doy dos comentarios que para mí son realmente algo que quienes nos escuchan tienen que tomar nota. La primera es que, claro, Estados Unidos dice de lo que ya teníamos unos aranceles para quienes no están muy acostumbrados a hablar en estos términos de derecho comercial internacional. Uno tiene primero el marco madre, que es la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Entonces, la lógica de este club es que, ¿cómo vamos a hacer para liberalizar el comercio? Entonces, empiezo a bajar aranceles, pero pongo un principio que se llama el principio de la nación más favorecida. O sea, que si yo ya le di esta prebenda al país A, tengo que darle a todo el resto de este club. En la práctica, estimado Miguel, este principio de nación más favorecida terminó siendo el principio de nación menos favorecida. ¿Por qué? Porque la excepción a este principio son los acuerdos de libre comercio, los Free Trade Agreements, ¿ya? Y en el mundo actualmente hay más de 3.500. O sea, todo el mundo negoció con todo el mundo en un concierto de 193 países. ¿Y qué termina pasando? Pues que los Estados Unidos, de lo que ya tenía estos acuerdos, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, que somos el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene el acuerdo de libre comercio con los norteamericanos, dicho sea de paso, yo le voy a poner unilateralmente una sobretasa de este 15% al Ecuador y a muchos otros países. Pero en el caso ecuatoriano puntualmente, negociamos y yo le voy a decir sobre el 50% de lo que usted me importe acá, yo no le voy a cobrar esa sobretasa. Y eso el Ecuador dijo, por fin tenemos un acuerdo. Y dejamos de lado productos, yo creo, extremadamente sensibles, como por ejemplo el camarón. Ya teníamos un acuerdo. Y de este acuerdo ya se anunció que lo único que faltaba era que firme el Congreso y que sea lo propio, replicado aquí por la Asamblea en el Ecuador. Pero de repente la Corte le dice, todo este tema de sus sobretasas son ilegales. Por lo tanto, no pueden ser aplicadas. Y claro, la pregunta aquí, para mí, concluyo con dos temas, Miguel. La primera, que las autoridades, creo yo, sobre todo comercio, tiene que decirnos, bueno, ¿en qué va a quedar esto? ¿Volvemos a foja cero? Y segundo, que no hay que dejar de decirlo, no es menos importante, de todos estos esfuerzos, ¿van o no van a terminar con una visita de Estado entre el presidente Noboa y el presidente Trump, que es lo que entiendo se estaba buscando por mucho tiempo? Claro, está previsto este 7 de marzo, precisamente. No. Una cosa es, perdone Miguel. La reunión en Mar-a-Lago. Sí, pero son varios jefes de Estado. Lo que le estoy diciendo es algo parecido a lo que tuvo con Petro. Ya. Es decir, que le reciba específicamente al presidente Noboa, el presidente Trump. Claro, porque si somos tan buenos socios, oiga,
creo yo que ese es un resultado objetivo, medible, que se puede pedir a estas relaciones entre dos países amigos, porque entiendo que es válido la crítica, ¿no? Petro, con todo lo que se odia, con todo lo que se dijeron, con todo lo que se lanzaron ventilador, el lodo ahí, y se dieron el abrazo, se juntaron y son los mejores amigos. Y con el Ecuador, ¿en dónde estamos entonces si somos tan buenos socios? Creo que esta reunión ahora el 7, como usted muy bien lo dice, que es con países aliados de la región, aliados. Está la Argentina de Milei, está El Salvador de Bukele, está Paraguay, está el Daniel Noboa de Ecuador. Bueno, ojalá que esto sea, Miguel, y aprovechar decirlo, que no sea una reunión de simplemente como intentó hacer o como lo hizo pues el señor Trump, que se sentó y les puso a todos los líderes europeos como en una clase a tratar de una suerte de adoctrinar o a decir muy claro cuál es la medida unilateral que los Estados Unidos imponen y los otros simplemente acogen. Esto tiene que ser visto, y espero que sea así, como una reunión entre pares, entre iguales, entre países que quieren cooperar en intereses en conjuntos, no de dependencia y no de esta lógica en donde no es que hay cooperación, sino mandamientos directos por parte de un hegemón, porque eso en mi criterio sería un retroceso importante. Esto es un reflejo, doctor Esteban Santos, de lo impredecible que es la política del presidente Trump. Sin duda, sin duda. Y le vuelvo a insistir, Miguel, mire, volvemos a conectar con el tema de Mencho en México. El señor cae y el Departamento de Estado fue muy rápido el día de ayer en manifestar que esto se da gracias al ejército mexicano con el apoyo de la inteligencia norteamericana. Entonces, ¿cómo se trabaja contra el crimen transnacional? Con inteligencia, con estrategia militar. Esto se arregla porque lo que ha dicho Trump es un poco el mismo discurso que estamos teniendo con el hermano vecino de Colombia. Yo tengo que ponerle aranceles, señora Sheinbaum, porque usted no controla sus fronteras, quienes gobiernan son los narcos. Y el Ecuador dice que esto se llama una tasa de seguridad, le ha dicho, y que mientras Colombia no haga los deberes, pues los ecuatorianos seguiremos pagando el 30% más a todo lo que sea esta relación bilateral con Colombia. Y a la espera, lo mismo, no va a ser la Corte Suprema Norteamericana, es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el que termina diciendo si es que se cumple o no se cumple con la norma comunitaria andina. Esto de la seguridad, de este tema tan dependiente que tenemos, tan necesario, que nos ha explotado ya en la cara, Miguel, no puedo dejarlo de decir. ¿Esto se cura con aranceles o esto se cura entendiendo que esto es un problema de toda la región, no solo de uno, y entendiendo, por favor, Miguel, que esto es con cooperación entre estados, no con aranceles, no con imposiciones y evidentemente no con alejamientos? Además, ¿acaso no se vincula, doctor Santos, entre un tema específicamente económico, comercial, el tema de los aranceles, con una situación compleja en América Latina por el tema de la inseguridad, la violencia, las acciones del narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica que se ha evidenciado en la región? Miguel, es que usted lo dice bien, porque creo que Latinoamérica es muy diferente de Norteamérica, porque la pobreza que hay en Latinoamérica se presta como caldo de cultivo fértil para que jóvenes prefieran decidir esta mala vida a cambio de un dinero rápido. En los problemas de inseguridad que se dan, porque mire, todo esto está relacionado. Si yo pongo estas medidas arancelarias, ¿realmente la gente va a empezar a pagar la tasa, comillas, de seguridad? ¿O lo único que va a lucrar lo que ya estamos viendo, las economías irregulares, el contrabando? Si es que eso es así en una frontera tan permeable como termina siendo la más una de las más seguras supuestamente por la que presencia militar, que es la mexicana norteamericana, fíjese usted lo que puede pasar en fronteras permeables como la colombiana venezolana o la colombiana ecuatoriana. Entonces, lo que yo trato de decirle, Miguel, es que hay que primero reconocer el gravísimo problema, porque lo que ya vivió ayer, el día de ayer, pues México, entender la magnitud del poder que tienen estos cárteles, que pudieron poner en jaque a un estado. 6 estados mexicanos amanecen en emergencia. No hay clases, se suspenden actividades, cerrados aeropuertos. El tema es extremo, porque muere uno de estos capos. Entonces, ¿esto se acabó cuando murió el Chapo, cuando le arrestaron al señor, que está en Estados Unidos? No, porque los hijos son los que están peleándose por el territorio. ¿Con quién? Aquí tiene usted un nuevo capo. Muere este capo, ha recaído, vive el rey. Entonces hay otra vez la pugna por quién es el nuevo que controla esta región. Entonces, Miguel, esto lo vamos a controlar poniendo
unilateralmente sobre tasas arancelarias, perdone que sea tan reiterado en esto, o entender que esto es un problema que necesitamos entendernos con quienes tenemos que cooperar. No tengo que llevarme bien entre el Ejecutivo de Colombia y Ecuador, pero sí estoy obligado a cooperar, estoy obligado a entenderme. Más si es que en Colombia hay elecciones a la vuelta de la esquina. Que esto no sea nuevamente una oportunidad perdida, porque todo este esfuerzo, toda esta falta de previsibilidad que he estado conversando con usted, Miguel, ¿qué pasa si de aquí en 2-3 meses que hay un cambio de gobierno en Colombia, si es que es afín al gobierno ecuatoriano, se acabó todo? ¿Y a cambio de qué? ¿Qué nos costó esto? Con México seguimos sin relaciones. Necesitamos entender y cooperarnos en materia de seguridad. Por el amor a Dios, entendamos que esto es una sucursal. Muchos de los clanes que están operando aquí en el Ecuador, sucursales que tienen sus sedes en México. Por eso la importancia, Miguel, de hablar en términos de seguridad con pragmatismo y no con medidas que para mí se asemejan un poco más al populismo. Yo quiero que le vaya bien a este gobierno. Por eso me permito hacer estas críticas constructivas. Hay que llevarnos con Colombia, hay que llevarnos con México y hay que entender que estas soluciones, sí, con cooperación internacional, que ayuden los norteamericanos, entendiéndonos siempre entre países iguales, entre países con intereses en conjunto. Usted ha tocado el tema de México. Vamos a ir a una cadena oficial y volvemos con el doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, decano en la Universidad de Hemisferios. Quiero dejarle planteada una inquietud a propósito de lo que dice el doctor Santos. Este fin de semana causó revuelo, impacto, violencia, gran movimiento, temor en México, precisamente por la muerte del capo de la organización del cártel Jalisco Nueva Generación, alias del Mencho Nemesio Oseguera, que hoy publica el diario El Universo precisamente una nota que ilustra: la muerte de este capo, el Mencho, impactaría en un grupo delincuencial organizado del Ecuador que en los recientes años ha tenido influencia en nuestro país. Vamos a la cadena y volvemos con esta inquietud: Ecuador, México y el narcotráfico, con el doctor Esteban Santos. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. Acciones de la semana. El país avanza con prioridad en quienes más lo necesitan, con acciones concretas para los ecuatorianos. Infraestructura. En Tungurahua, el progreso ya se ve y se siente. Más de 104 millones de dólares destinados a la ampliación de la vía Yambo-Ambato, una obra que conecta a Cotopaxi y Tungurahua, fortalece el comercio y dinamiza la producción. Nuevos carriles, soluciones viales, pasos peatonales, infraestructura que no solo une provincias, sino que impulsa sueños. Crédito, mujeres emprendedoras. Y cuando una mujer emprende, una familia entera progresa. El gobierno continúa entregando créditos Violeta. Reducimos la tasa de interés del 16% al 9,8%, porque creemos en las mujeres que sostienen hogares, que generan empleo, que transforman comunidades. Salud. En Tungur, porque la salud no puede esperar. El IES habilitó 4.000 nuevos turnos diarios que se suman a los 50.000 ya existentes. Reducimos el tiempo de espera de 15 a 8 días. Más atención, más seguimiento, más dignidad para nuestros pacientes. Desnutrición crónica infantil. Cuidar la vida comienza antes de nacer. Más de 433.000 niñas y niños hoy están libres de desnutrición crónica infantil. Controles prenatales, vacunación, vitaminas, agua segura, estimulación temprana. Proteger a nuestra niñez es proteger el futuro del Ecuador. Deporte. En Tungur, apoyar el deporte es creer en el talento de nuestra juventud. Aumentar en un 25% el presupuesto del Estado para el deporte. Más oportunidades para federaciones, ligas y deportistas que sueñan con dejar el nombre del país en alto. El Ecuador avanza con decisiones firmes. Esta fue una cadena nacional. Usted escucha la revista de opinión Democracia.
2 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos reanudar el diálogo con el jurista internacionalista decano en la Universidad Hemisferios, doctor Esteban Santos. Le decía, esta situación es gravísima, como usted ya lo ha mencionado, lo que vive México por el narcotráfico y la incidencia regional. Citaba la nota que publica hoy Diario El Universo, que dice muerte del capo El Mencho, Nemesio Oseguera, del cartel Jalisco Nueva Generación, y podría impactar en los grupos delincuenciales organizados, los GDO en el Ecuador, debido a su conexión y su influencia. ¿Cómo ve usted esto? Absolutamente real. Mire, en la universidad precisamente trabajamos en este momento con una firma norteamericana muy grande en casos pro bono de colombianos y venezolanos que están buscando asilo en los Estados Unidos y que ese gobierno los quería deportar al Ecuador como un tercer país seguro. Y entonces tuvimos que hacer un ejercicio muy fuerte para poder litigar esto en las cortes norteamericanas en torno a demostrar por qué, y con mucha pena decirlo, el Ecuador no es un país seguro. Y entonces dentro de esa data, dentro de esa estadística, está lo que usted muy bien lo acaba de señalar, que muchos cárteles lo que tienen son sucursales aquí en el Ecuador, sucursales que son administradas por la sede, si usted quiere, de esta transnacional, que están en Colombia, que están en México sobre todo, y que se van a empezar a controlar y a matar nuevamente por el control de estos espacios que supuestamente nuevamente pueden estar pues en juego. Con la muerte del capo, pues habrá un intento de reubicación de las piezas. Entonces, lo que creo que tiene que estar extremadamente claro, que todos lo sabíamos, pero nuevamente a veces estas muestras de poder lo que hacen es poner las cosas en su puesto, ¿no? México es una de las economías más grandes de toda América Latina. México tiene uno de los ejércitos más grandes de toda América Latina. Y México ha venido lidiando con este problema de los capos mucho más tiempo que cualquier otro país en la región, tal vez salvo y solo Colombia. Y mire usted como el día de ayer la muerte de un criminal puso en jaque a un país del tamaño de México. Y que el día de hoy, mientras usted y yo estamos conversando, Miguel, todavía, como le insisto, niños no pueden salir a las escuelas, cerrados aeropuertos, cerrados negocios, y todos con una incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar ahora. Entonces, o entendemos a 2026 que el fenómeno es global, el fenómeno no es solo de un país, y el fenómeno se lo combate con cooperación, con seguridad. Esto se lo combate entendiendo, y lo digo siempre, ya suena hasta un disco rayado, uno no firma la paz con sus amigos. No tengo por qué llevarme bien ideológicamente con ese gobierno, pero si entendemos que tenemos intereses en conjunto, esa es la definición de política exterior, y necesitamos sentarnos a conversar. Por lo tanto, sí, no vamos a esperar otros 2 años a que la Corte Internacional de Justicia, Miguel, nos diga si era el Ecuador o México el que tenía la razón, porque no hay corte en el mundo que pueda obligar a 2 países a llevarse. Lo propio con Colombia. Esto para mí es absolutamente innecesario. Esperar a ver qué pasa en las elecciones, y si es que es una decisión política, porque el nuevo presidente se alinea con el Ecuador, entonces ahí queda todo. Pero ¿a cambio de qué? Todo este sufrimiento que están teniendo los exportadores en este momento, esta falta de previsibilidad. Porque, Miguel, esta tasa de seguridad que dice el gobierno, ¿nos va a dar más seguridad y previsibilidad en este momento en frontera? ¿O ya vemos el poder, la magnitud de contra quién estamos luchando? Vea, yo le acabo, habrán personas que hayan visto esta serie Juego de Tronos, que al final no se podían ver entre ninguno de ellos, ninguno de estos clanes, pero todos entendían que habían estos White Walkers, se llamaban en inglés, este enemigo que eran con el que entendieron todos que o nos unimos a enfrentar a este enemigo en conjunto, o este nos aniquila a todos, por mucho que no nos podamos llevar. Y creo que en Latinoamérica estamos en ese momento cúspide, entender que hay que llevarse con los hegemones, hay que llevarse con los ejércitos grandes del mundo, pero siempre de la mano con nuestros vecinos. De lo contrario, volvemos a ser el patio trasero de alguien más, que la historia ya nos demostró cómo acaba eso. Y sobre todo, si es que esto se va a acabar con política, ya vemos quién controla, ya vemos quién gana. Es hora, creo yo, Miguel, de todos sentarnos, que técnicos, especialistas, que abonemos en esta lógica de cómo sumar, porque todos queremos volver a ser la isla que alguna vez sí fuimos en el Ecuador. Es con urgencia un momento de actuar, y creo yo que las autoridades tienen una obligación de respondernos un poco hacia dónde van estas líneas.
Quisiera consultarle también al internacionalista doctor Esteban Santos el tema del Perú, que es un buen ejemplo, es nuestro vecino del sur, en donde casi en una década ha tenido 9 presidentes, 4 de ellos están presos por corruptos, 2 fallecieron. Luego de una sentencia, Alberto Fujimori salió a su casa a morir, se suicidó el 6º, Alan García, para no ir a la cárcel, caso de Brecht. 3 están investigados, los 3 últimos, como han sido la expresidenta Dina Boluarte y José Gerí, hace poco destituido. Ahora está el 9º presidente en estos 10 años, José María Balcázar, que está cuestionado por corrupción, estafa, etcétera. No sabemos cuántos días va a durar. Sin embargo, la economía peruana sigue boyante, estable, con un presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, que va a cumplir 20 años en el cargo y no se toca eso. Fue designado en septiembre, gobierno de Alan García, ejerce el cargo desde octubre de 2006, y vea cómo está la economía y vea cómo está la política. Ese contraste, Esteban. Pues, querido Miguel, los memes, yo digo, cuando uno puede explicar tanto con una caricatura. Decía, qué difícil ser profesor de historia, o los pobres alumnos ahora en el Perú que tengan que acordarse de toda su historia de presidencial, qué difícil hacerlo. Y del chiste a la patanada, porque ahora usted tiene un nuevo presidente y luego los memes, nos sale la tapa de cola, felicidades del nuevo presidente del Perú. Eso suena chistoso hasta que uno dice, pero ¿qué nivel de inestabilidad tiene que ser esto? Y nos damos cuenta que no. Oiga, el nuevo presidente, que yo prometía acordarme de su nombre si es que logra pasar, porque no pasaron 24 horas en el que ya estaba llamado a comparecer por corrupción cuando cogió dinero supuestamente del Colegio de Abogados. Y que es el señor que le sacan los videos de cómo él apoya el matrimonio infantil y que está de acuerdo con que a los 13 años ya puedan estar casados las personas. Ese es el quien gobierna en este momento ese país. Uno dice, pero estamos todos locos. Pero claro, inmediatamente de esto, Miguel, usted hace la pregunta del millón. ¿Cómo es que el Perú puede crecer tanto? Porque el Perú sigue creciendo, no gracias a su clase política, sino a pesar de ella. Y usted lo ha dicho espectacularmente bien, porque hay separabilidad. Fíjese lo que hemos estado conversando ahora hace un minuto con los Estados Unidos, porque hay un Trump que no quiere que la Reserva Federal sea independiente, que le está diciendo y le sigue un proceso penal al director actual de la Reserva Federal, si es que no baja las tasas de interés. Y entonces los mercados se espeluznan, porque los mercados son nerviosos. Y el Perú entendió esto. Y el Perú dijo, no, esto es técnico. Esto no va a depender del poder político de turno. Y no vamos a devaluar como sí lo hizo Venezuela en su momento, como sí lo hizo la Argentina en su momento, y como lo estaba haciendo Bolivia hasta hace muy poco. Porque el capricho del político de turno es, ¿cómo llego a fin de mes? No tengo. Entonces sacó la maquinita de impresión de billetes y cada vez valen más que monedas de monopolio. Perú entendió perfecto y dijo, no va por ahí. Separabilidad. Y 2, entendió lo que el Ecuador todavía no termina de entender. ¿Quién viene acá al Ecuador a litigar con ese Consejo de la Judicatura que ahora, para sorpresa, y es que ya como abogado le digo, Miguel, que el representante más alto es un estudiante de Derecho? Con todo el respeto, por amor a Dios, ¿en qué estamos hablando? No guardan ni siquiera las formas. ¿Quién va a poner $1 en un país en donde no sabes qué va a pasar de aquí a 2-3 meses? ¿Quién pone $1 así? Perú entendió y dijo, ok, acuerdos de libre comercio, cláusulas de arbitraje internacional que aquí se los intentó sacramentar como el diablo. Entonces, fíjense en ustedes y quien nos escuchan, pregúntenle ya al ChatGPT si no quieren a Google, ¿cómo nos fue en inversión extranjera directa? ¿Cuánto entró en Panamá? ¿Cuánto entró en México, en la Colombia de Petro y en Perú? Y al último, al Ecuador. Y entonces hagamos ya un mea culpa. ¿Qué está faltando aquí? Porque si hay países que sí están creciendo, insisto, no gracias a su clase política, sino a pesar de ellas, Miguel, pues entonces regresemos a ver. Y por último, dejémoslo muy claro. Entendamos que han sido buenos ejemplos, lo que hizo Panamá, lo que ha estado haciendo Chile. Ahora entiéndase Perú, que los bolivianos, como no existe esta escasez muy grande de dólares,
¿En qué se anclan? No en boliviano, sino en sol peruano. Eso es un caso de estudio, pero para mostrarle cómo finalmente los mercados le huyen a la inestabilidad, a la falta de previsibilidad. Y el Perú ha logrado hacerlo a pesar de ser nuestro primo hermano y de tener una clase política muy parecida a la nuestra. En resumen, una sólida institucionalidad. ¿La política no se mete con la economía en el Perú? Y entendiendo muy claro que el tercer pilar, que es el judicial, que también es una piedra en el zapato muy compleja. Entonces, ¿qué le dijo el Perú a los inversionistas? Tranquilos, ok, pongámonos de acuerdo, hablemos otro idioma. Usted chino no tiene por qué hablar español, usted chino no tiene por qué necesariamente saber el ordenamiento jurídico peruano. Entonces, ni usted ni yo, y así nace la lógica de la solución de controversias internacionales, Miguel. Esto no es algo loco, esto ha venido pasando durante ya décadas en el concierto internacional. Para eso están, ejemplo, normas UNCITRAL de las Naciones Unidas. Ni usted ni yo vamos a un foro internacional donde usted quiera. Si no quiere Estados Unidos, vámonos a París, y si no quiere París, Lima, Santiago. Es increíble cómo hay países que sí se han logrado posesionar como foros naturales de solución de controversias, no por su institución jurídica pública, que es un desastre también, sino porque los privados han logrado dar esa estabilidad al mercado que lo público no ha podido. Claro, es increíble. 9 presidentes destituidos, a la cárcel, procesados, y una economía que sigue caminando tranquilamente por esa sólida institucionalidad. Que claro, eso genera una imagen de un bajo riesgo país, porque no importa que caigan los presidentes, aquí la economía sigue a paso firme. Usted lo ha dicho, Miguel, al final es eso, al final es del ambiente proclive de negocios, cómo los peruanos logran un puerto de Chancay de más de 3.500 millones de dólares, al mismo tiempo que están viendo cómo acercarse también a los Estados Unidos, que nos repotencien la línea ferrocarril, y con los europeos lo propio. ¡Qué envidia! Por supuesto que tienen unos problemas gravísimos, porque esa falta de horizonte político genera también inestabilidad, porque no sabemos hacia dónde quiere ir el gobierno. Hace un mes éramos de derecha, ahora somos de izquierda, y como ahora somos de izquierda, pues Claudia Sheinbaum ya quiere abrir relaciones otra vez con los peruanos. Eso no es serio. Lo que necesita la región es finalmente mandar mensajes de estabilidad. Creo que el Ecuador tiene mucho que aprender en esto de los peruanos, y creo que tiene mucho que aprender, como le decía, de los panameños o de los chilenos. El Ecuador tiene una obligación de presentarse como un país serio. Estamos haciendo un esfuerzo importante en el concierto internacional, pero Miguel, si es que todos estos viajes no van a poder traer esa seguridad, porque la política exterior, me lo he oído decir en innumerables ocasiones, no es más que el reflejo de la política interna. Tenemos que dar las señales puertas adentro de que estamos abiertos y que realmente vamos a respetar esas inversiones. Sin seguridad jurídica, y con estos shows que se terminan dando en la institución judicial y asimismo dentro de la política, pues ya vemos las respuestas. Bien, muchas gracias al jurista internacionalista decano en la Universidad de Hemisferios, doctor Esteban Santos, por analizar estos temas de orden internacional. Muy amable, Esteban. Estimado Miguel, siempre honrado, a las órdenes. Muchas gracias. 7:15 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y buscando la verdad. Diálogo previsto con el experto tributarista doctor Napoleón Santamaría, y la puesta en vigencia de las reformas al Código Orgánico Territorial, COTAD, y con el proyecto que fue aprobado el viernes pasado, denominado Ley de Sostenibilidad y Eficiencia de los Gastos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Buscando la verdad. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay elecciones.